no todo lo malo que nos sucede es porque no es que Satanás me la tiene montada. El diablo estaba, pero el diablo básicamente estaba en una empresa y se llamaba Disney. Y todas las películas, o incluso la música que no se tocara en las iglesias era del diablo. Usted tiene X demonio, ¿no? Entonces ya se empiezan a atribuir más capacidades, por así decirlo, más habilidades para entonces identificar nuevos demonios, para ponerles un nombre. Pacta, ¿cierto? Da una cantidad y Dios se compromete a devolverte. La suscripción premium a la aplicación de Milagros de Dios. Y este tema ha sido peor usado, peor herramienta de manipulación que el de las maldiciones. Porque en este lamentablemente hay personas que sí se aprovechan y claro, pueden sacar un beneficio de esto. Bueno, y adivina de qué vamos a hablar ahorita. Del precio de la papa. Del dinero, efectivamente. Este tema sí que levanta ampolla. Es un tema bastante polémico y como tal no tuvimos una pregunta. Siento que muchos de los que escucharon el episodio, en su mayoría, están de acuerdo con lo que expusimos ahí, pero nos hicieron un comentario que a mí me pareció muy valioso y muy importante y muy interesante también, y es para que lo analicemos. Nelson Arte comentó en Spotify: más práctico es ayudar a tu vecino prójimo, y esto es una manera de dar el diezmo. Casualmente esta semana, nos cuenta él, tuve una urgencia, le pedí prestado al vecino, dijo no tengo, pues tengo que pagar el diezmo. ¿Qué opinas de eso? ¿Alguna vez has hecho eso? Claro. Pues es que mi rendición de cuenta financiera del año no precisamente tiene todas las transacciones directamente a la iglesia. Creo que... Okay. Bueno, aquí hay que separar dos conceptos, ¿no? Sí. Está el concepto del diezmo y está el concepto de la ofrenda. Sí. Entonces creo que parte de lo que a veces se nos inculca en las iglesias es que sí o sí el diezmo, ok, sí es una ley de Dios, pero la iglesia es como sí o sí el dueño de ese 10% obligatoriamente. Entonces acá es cuando nosotros empezamos como a analizar a Jesús que le hubiera gustado, ¿sí? Sí. Y es curioso porque a veces uno piensa que el ministerio de Jesús fue apoyado por varias mujeres en esa época y ellas no estaban dándole el dinero directamente a la iglesia. Ellas apoyaban todo el ministerio de Jesús. Guiño, guiño para las mujeres que nos están escuchando, no mentiras. Entonces creo que a veces el considerar que el diezmo es algo transaccional, es algo tributario, de un impuesto, pensémoslo así, para nosotros los cristianos, se vuelve algo que pierde el sentido de lo que le gustaría a Dios, si me lo preguntas. Claro, entonces yo no puedo negar ni puedo mirar hacia otro lado mientras yo veo la necesidad de alguien a mi lado, ¿sí? Y mucho menos como nos lo cuenta nuestro oyente, que pasó una necesidad y se encuentra con la respuesta, con la puerta cerrada en la cara con esta respuesta. Yo creo que esto habla más del corazón de una persona que dice ser cristiana, más de lo que la persona que da su diezmo puntual a la iglesia. Y hay muchas personas que están en necesidad. El diezmo no es solamente el dinero como tal, si me lo preguntas. O sea, para mí, parte de lo que le gustaría a Dios es como que no solamente fuera como un efectivo, sino que fueran en el servicio, que tú puedas también ayudarle a una persona con un mercado, que tú puedas colaborarle a una persona con, no sé, con alguna necesidad que tenga de algún medicamento. Uno nunca sabe. Todos tenemos necesidades y tampoco me puedo ir a ese extremo de, ok, a la iglesia nada, porque hay iglesias de iglesias donde tú ves la inversión, donde tú ves que se han construido hasta hoy en día gracias a la misma situación del diezmo. Entonces, volvemos a la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? O sea, creo que es como un equilibrio. No sé, ¿qué piensas tú? Sí, yo creo que, bueno, el mito que queríamos desmitificar, valga la redundancia, en este episodio era precisamente también ese terror que nos han infundido toda la vida de ¿no das el diezmo? Maldición. ¿Eres pobre? Es porque no diste el diezmo. O si le estás dando tu dinero a la iglesia. El señor del rayo se dio cuenta que no pasaste el dinerito este mes.
Sí, no, total. Y yo ponía el ejemplo en el episodio de no veamos el diezmo como esa condición para que Dios nos prospere, porque esta es la otra. O sea, yo he escuchado en iglesias donde te dices que usted tiene que probar a Dios en esto, basado en un versículo. Pruébenme en esto. También lo sacan de contexto y es como si, o sea, imagínate la idea de probar a Dios, de decirle como, bueno, Dios, ahora sí te voy a dar el diezmo juicioso y espero que tú me prosperas a partir de esto, que esa es la idea como dañada que está ahí, jugar a que Dios es la maquinita, ¿cierto? La Ujú. maquinita del casino o donde insertaste la moneda, ¿cierto? Mi diezmo. Y entonces, Jalas la palanca, o sí, sea, como oro, jalo la palanca y ya entonces Dios, a ver si exacto. me da el premio mayor. Y este tema ha sido peor usado, peor herramienta de manipulación que el de las maldiciones. Porque en este, lamentablemente, hay personas que sí se aprovechan y, claro, pueden sacar un beneficio de esto. Entonces, lamentablemente, hay pastores que dirigen iglesias y se aprovechan de este principio del diezmo. Incluso le han añadido cosas. Si sabías, por ejemplo, el famoso pacto. ¿Conoces ese concepto? El No, no. pacto. Resulta que hay iglesias donde te dicen o le dicen a las personas que ellos tienen que pactar, ya no ofrendar ni diezmar, sino pactar. Y esta idea es como darle a Dios adicional a tu diezmo y adicional a tus ofrendas, adicional a eso para obtener un milagro. O sea, es algo como más específico. Entonces tú estás buscando un milagro o estás buscando trabajo o estás buscando salir de una situación o estás buscando pareja, lo que sea, pacta, ¿cierto? Da una cantidad y Dios O sea, es se como compromete la a suscripción devolverte. premium a la aplicación de Sí, Milagros de Dios. sí. O las membresías que hemos visto que tienen algunas iglesias, ¿no? ¿Te acuerdas que Sí, no? claro. O sea, si yo quiero estar dentro de un grupo exclusivo en una Sí. iglesia, Hablar con el entonces, pastor principal, un claro. café, tienes que suscribir. Hoy hay unas Sí, ya sé, iglesias ya, súper eso ya raya creativas. con negocio. Yo creo que también eso parte tanto de la madurez humana como también de una madurez espiritual donde tú Sí. digas, o sea, de verdad, ¿qué está pasando con mi dinero? ¿Sí? O sea, hay pastores donde tú Sí. ves que ellos no tienen el dinero como un ídolo. Pastores que se les nota hasta en la lipo de la esposa, donde va el diezmo. No, sí, y hablemoslo claramente. Pastores con jets privados, con Casas, Lamborghinis. por donde ustedes quieran. O sea, creo que también cuál es la paz que uno tiene de invertir en la misión de Dios aquí en la tierra. Claro, porque Sí. además yo, por ejemplo, yo te hago la pregunta, si yo robo, yo no he robado, ¿no? Pero en ejemplo, entonces, si alguien roba y saca el 10% y diezma, o sea, imagínate, entonces, bajo esa Interesante. perspectiva de la suscripción premium de la aplicación de Milagros de Dios, entonces tendríamos, o sea, sería una persona próspera, sería una persona Sí, que lograría más cosas que nosotros. claro, porque funciona como la varita mágica. O sea, el diezmo lo venden como diezmas y ya tienes garantizado que Dios te va a prosperar. De hecho, parte de lo que se da en el diezmo es tu esfuerzo mes a mes en el trabajo. Sí. Entonces, tú sentir que tu trabajo, o sea, estar en un escritorio o lo que sea lo que tú hagas, atendiendo personas, servicio al cliente, te aguantas tantas cosas durante el mes, ver que eso va a tener un propósito mayor, ¿sí? Ayuda a alguien. Sí. Claro, Verdaderamente, claro. pero vuelvo y digo, yo voto por un equilibrio, porque yo estoy de acuerdo en que hay iglesias y eso sí, pídanle a Dios discernimiento, pero también pónganle la lógica, la lógica del consumidor de decir, si yo estoy dando un diezmo, ¿dónde se está viendo reflejado? En Mm, infraestructura, cómo están tratando los servidores, hay servidores, cómo están las áreas de la iglesia, ¿sí? Porque hay iglesias que ahorita se están construyendo y es obvio que van a necesitar una inversión, ¿sí? Nos necesitan, sí. es claro. Pero si ya uno encuentra patrones de mal manejo de Mm, administración del dinero, red flag, como sí, bandera lenguaje roja, actual, claro. porque no es viable. O sea, no Sí, es no, por viable ejemplo, seguir ahí. si si a usted lo tienen sentado en la iglesia en una silla Rimax y el pastor llega en un en un Lamborghini con escoltas, eso es Sí, claro. O sea, una que bandera roja. queremos también aclarar que Juan y yo somos personas que hemos asistido desde las iglesias más pequeñas, de la silla Rimex, hasta las Mm, iglesias más grandes. O sea, y es bonito ver que una iglesia tan pequeña también tiene un proceso, ¿no? No las sí, estamos juzgando, no estamos como no. Las iglesias no son una cuestión elitista.
Las iglesias no es cuestión de una marca o un CD, pero creo que es cuestión de cómo también el corazón de uno se siente más tranquilo. Es más, o sea, piénsenlo como el diezmo puede ser hasta en su misma familia, Claro. su mismo núcleo. ¿Y cuánta ayuda no va a ser? Aportar un poquito más ese mes o ayudarle a otra persona o sorprenderlo. Eso es interesante. Sí, digamos que la invitación sobre todo es a no ver el diezmo como una condición para ser bendecidos o maldecidos. Volvemos a lo mismo. Nunca se deje meter la idea de no di el diezmo, ay, entonces este mes la voy a pasar mal, ¿no? Porque hay iglesias donde te dicen que es así. Y realmente no hay evidencia en la Biblia de eso. Y al contrario, creo que el diezmo debe verse como un aporte también a una comunidad, para sostener a una comunidad y no más allá de eso. Tampoco hay que espiritualizarlo, porque ese era el propósito del diezmo en el Antiguo Testamento, era aportar al sostenimiento del templo, a las reparaciones, a las personas que vivían tiempo completo en el templo, Los trabajaban, misioneros, cuando, o los o sea, misioneros de que actualmente. viven actualmente, claro. Exacto. Entonces, ese es el mito principal y bueno, si les piden ayuda, pues No lo duden. no duden en dar el O sea, ¿qué haría sacar de Jesús? su diezmo, Quería, claro. así como el meme, ¿no? De ¿qué haría el hombre araña? Piensen lo mismo con Jesús, es como ¿qué haría Jesús? Sí. ¿Qué sentirían con más paz en su corazón? Listo, continuamos. Bueno, ahora con un amigo que conocen muchos cristianos muy bien. Vamos a hablar de, de un personaje, parece ser el favorito de muchos cristianos porque lo nombran todo el tiempo, lo ven todo el tiempo o lo quieren ver todo el tiempo. ¿Chucky? El famoso Satanás, El de las chanclas, por ahí dicen. el patas. Sí, Belcebú, bueno, tiene muchos nombres, ¿no? Pero esto respecto a nuestro episodio Simpatía por el Diablo. Esos títulos que... Es una canción de los Rolling Stones, pero tiene su significado. Pero eso es muy poco cristiano de tu parte. O sea, ¿tú escuchas Esa es eso? la idea. O sea, Marcos Witt jamás tendría una canción así. Porque quizás Marcos Witt no podría decir lo que yo voy a decir ahorita. O sea, a mí Marcos Witt es la punta No. de lanza. Bueno, Pero en fin, espera, en tiene un fin. significado, Ok, tiene un ok. significado el título porque se lo puse pensando en esta idea o esta simpatía que muchos cristianos parecen tener con este ser llamado el diablo, ¿no? Muchos piensan que se llama diablo, ¿no? O Satanás, que muchos piensan que ese es el nombre, pero es más un calificativo, Ah, ok, ¿sí? ok, Porque ok. Satanás significa el adversario o el opositor, o sea, tiene su significado. En fin, hay una pregunta que nos hicieron de Petunia en Instagram. ¿Dónde queda lo de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades? Y claro, Petunia está haciendo referencia al episodio donde hablamos y desmitificamos esta idea de que pues el diablo es este ser superpoderoso que está en todos lados y que hay que darle una importancia pues como exagerada, o sea, porque hoy en día se le da una importancia que no debería tener. Entonces, creo que aquí es cuestión de, primero, un equilibrio, que hay que ser conscientes de que existe una realidad espiritual, y eso está pues relatado en varios pasajes de la Biblia, y hay una lucha entre el bien y el mal, ¿sí? Y eso pues lo vemos no solo en la realidad espiritual, sino lo vemos también pues en el mundo donde vivimos, como consecuencia también de esa realidad espiritual. Lo que pasa es que hay muchos cristianos que quieren traer esa lucha espiritual o esa maldad o esa guerra cósmica o como sea, que creo yo que desconocemos en muchos sentidos, pero quieren traerla aquí a la Para tierra generar y miedo humano. sí, entonces resulta que según ellos aquí hay gente plagada de demonios, hay demonios por todos lados, hay demonios hasta en lugares, el diablo está en todas partes, un mito que es como poner a este diablo como, o a este ser como un ser omnipresente, que está en
todo lugar, el diablo me atacó, el diablo... Sí, entonces... O sea, me acompaña más el diablo que la presencia del Espíritu Santo. Sí, totalmente. Entonces, aquí lo importante es no ignorar la guerra espiritual y cuando la Biblia habla de estos principados o príncipes y potestades, que son los que menciona Petunia, que dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es un llamado también a que reconozcamos que la maldad espiritual fue lo que permeó este mundo de la maldad pues que vemos diariamente, ¿no? Y eso está, lo vemos pues en la primera historia, en el Génesis. Bueno, y ya que estás hablando sobre el pecado en la tierra y por las malas decisiones, acá también hay un punto muy importante que revisar y es la lucha no se puede solamente desligar de una realidad humana que nosotros vivimos día a día. Porque el hecho de Sí. que nosotros pensemos que, no sé, no me tengo que levantar en el día, no tengo que ir a trabajar, no tengo que ir a estudiar, no tengo una familia, porque, ok, me voy a poner a orar, pues es complicado. Entonces, esto lleva también a que las personas quiten el foco de lo verdaderamente importante. No estoy diciendo que lo humano sea lo más importante, sino lo importante es Dios. Y lo importante finalmente es conectar a las personas con Dios. Y esa es la misión que nosotros tenemos aquí en la tierra. Ese es el propósito que nosotros tenemos aquí en la tierra. Qué difícil es el día de mañana rendirle cuentas a Dios y que tú le digas, ah, bueno, tal persona 1, yo la conecté con Satanás de tal manera que entonces yo le dije como usted tiene X demonio, ¿no? Entonces ya se empiezan a atribuir más capacidades, por así decirlo, más habilidades para entonces identificar nuevos demonios, para ponerles un nombre y también porque no sencillamente les asignamos a cada persona. Entonces es complicado que una persona que no conozca de Dios empiece a conocerlo, empiece a entrarse en una relación con él y de un momento a otro termina con una maleta pesada con el nombre de un demonio que simplemente se lo asignó a alguien que se termina siendo como una autoridad espiritual. ¿Tú qué le vas a responder a Dios sobre eso? Creo que para Dios va a ser más valioso el hecho de que tú conectes a esa persona y le digas, le muestres constantemente que su palabra es correcta, o sea, su palabra siempre va a estar por encima de cualquier cosa y que el poder de Dios es inimaginable, que el temor de lo que pueda existir en la tierra, que el temor por la maldad que pueda existir en la tierra no nos va a alcanzar. Y acá también es como un llamado a tener un discernimiento de qué es lo que nosotros estamos recibiendo de nuestras autoridades, cuáles maletas nos estamos quedando, porque mi autoridad espiritual, ¿sí? Una persona que puede estar llevando mi proceso, me puede estar escuchando, lo que ustedes deseen. Al momento en que yo le abro mi corazón, le muestro mi pecado, le muestro mi falla, decide entonces asignarme una etiqueta y adicional a un demonio, que entonces cualquier cosa que vaya a suceder en mi vida es porque me está atormentando Satanás a través de ese demonio. No todo lo malo que nos sucede es porque no es que Satanás me la tiene montada. O sea, Satanás tiene tanta capacidad que, mejor dicho. Satanás ni siquiera está ahí, comenzando por ahí. Exacto. Satanás no es omnipresente, no es un ser todopoderoso. De hecho, cuando en la Biblia aparece Satanás, ¿recuerdas el relato de Job? Satanás incluso, él va y le pide permiso a Dios para ir a... Atormentar a Job. Sí, para probarlo. Entonces, de alguna manera, vivir en esta idea de el diablo está en todos lados. Yo no sé si tú recuerdas esa época, más como cuando éramos niños, en la que todo era el diablo. El diablo estaba, pero el diablo básicamente estaba en una empresa y se llamaba Disney. Y todas las películas, o incluso la música que no se tocara en las iglesias era del diablo. Disney, no nos censures, por favor. Y empezó una ola de gente a buscar mensajes subliminales en películas, en música. ¿Cómo será que incluso artistas cristianos, músicos cristianos que producían su música, fueron acusados de tener mensajes subliminales en su música? O sea, a ese punto llegamos de andar buscando al demonio, al diablo en todo lado y perdemos la perspectiva, perdemos el foco, como tú lo dices. Entonces, creo que no es ni lo uno ni lo otro, no es ni desentenderse que hay una lucha espiritual. Pero tampoco es irse al extremo de empoderar andar buscando algo demonios. que no, ni siquiera tiene el poder Exactamente. de existir. Creo que la misma Biblia lo dice. Jesús venció a los principados y a las potestades y no es una guerra en la que estemos llamados a luchar activamente. A mí me gustaría, si me lo preguntas, me gustaría ahondar un poquito más sobre este tema,
la siguiente temporada, Sí. porque de acá se desprenden unos subtemas interesantes. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos como la armadura de Dios. Entonces sí dejaría como la invitación abierta a que este tema fuera tratado más adelante y saber un poco de cuáles son la perspectiva que tienen ustedes, nuestros oyentes, sobre este tema de la armadura de Dios y sobre este tema de la lucha espiritual. Sí, Interesante. no, de hecho, bueno, está contemplado un episodio en el que hablemos del libro de Enoch, del famoso libro de Enoch, que tiene mucho trasfondo y explica muchas cosas de ese mundo espiritual y qué pasó en esa lucha cósmica, por decirlo así, entre lo que conocemos a los ángeles caídos, los vigilantes, bueno, etcétera. Ahí se explica un poquito más acerca de este tema, entonces si dejamos el tema un Con poquito, expectativa. dejamos el tema abierto. Vamos a dejar hasta aquí esta parte. Los esperamos en una tercera parte y esperamos que ya final de este preguntas y respuestas. No se desconecten, ya regresamos. Esto es Mito Cristiano.